Buenas tardes, buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde esté viendo esto. Hoy vengo a presentar mi ensayo final para el curso de recursos comunicativos para la producción de textos, el cual trata sobre cómo la coyuntura puede ser una herramienta para la enseñanza. Como todos sabemos, en el mundo las cosas se han ido desarrollando y han ido tomando forma. La enseñanza no es algo que está fuera de este margen y yo creo que se ha ido desarrollando por la gente que ha estado dispuesta a explorar esta doctrina, y hoy vengo a dar mi propio conocimiento y mi propia idea de cómo podría mejorar o facilitar este proceso, ya que yo afirmo que la coyuntura, como palabra pequeña que puede llegar a significar eh, que está ligada a procesos rápidos pero profundos en la historia, puede ser una herramienta para el aprendizaje, ya que la facilita tanto como su transmisión como su recepción, y que puede facilitar muchos textos o muchos procesos históricos para estudiar y para enseñar. Para empezar, debería referirme a esta palabra simple gramaticalmente. Como ya dije, está ligada a los sucesos rápidos de la historia que fueron bastante impactantes en un marco histórico determinado, que tiene tanto aspectos sociales como aspectos en eventos aislados, y que puede ayudar a la hora de ordenar información para que se reciba de buena manera. Estoy hablando particularmente de agregarlo en la comprensión de los y las estudiantes en un ámbito bastante eh, acotado, por decirlo de alguna manera, ya que podría ser útil para agregar nuevos conocimientos y enlazarlos con conocimientos antiguos, como lo dice López en su texto del 2014. Pero el objetivo de este texto es denostar la gran utilidad que tiene la coyuntura dentro del aula, tanto para las labores docentes como para las labores estudiantiles, ya que primero tenemos que explicar la relación que existe entre textos explicativos y, y la coyuntura. Por ejemplo, se estudió que en niños y niñas de séptimo grado, de séptimo año básico, los textos explicativos tienen una recepción mucho más influyente que otros textos, puesto que son una información, unos textos que pueden ser fácilmente asimilados y que no tienen una complejidad tan alta para que el cerebro de aquellas mentes de información lo pueda, lo pueda almacenar y además entender. Como por ejemplo López y todos los demás, López Atel del 2014 nos dice directamente que algunas investigaciones han señalado que los estudiantes con pocos conocimientos de los temas abordados en los textos expositivos logran una comprensión profunda cuando se les enseña a ser conscientes de dicha estructura textual. O sea que los textos expositivos, al ser explicados, dejan un conocimiento mucho más profundo dentro de los alumnos y alumnas, y la coyuntura tiene una gran cabida dentro de estos textos expositivos, puesto que la coyuntura, al ser una palabra además de fonéticamente corta, con una descripción muy clara y muy fácil de entender, no crea problemas, sino que todo lo contrario, ayuda al docente a que los alumnos entiendan mejor la importancia de ciertos factores o ciertos eventos dentro de un marco teórico objetivo, un marco teórico formado a través de los textos expositivos. Por ejemplo, como una diapositiva que hable sobre la Revolución Francesa y que hable sobre algún evento que terminó desembocándola, o ya simplemente hacia el final de la Revolución Francesa, o hacia la mitad de la Revolución Francesa, mejor dicho, cuando
mandaron a la guillotina a la reina María Antonieta. Eso fue un evento coyuntural. Sucedió, la mandaron, le cortaron la cabeza, pero tuvo un gran impacto después, puesto que Francia se quedó sin monarquía y empezó a regir el mismo ejército dentro de donde la cabeza era Napoleón Bonaparte, ¿no? Más allá de esto, que los textos expositivos en la enseñanza, entra la coyuntura en la categoría recomendable por una descripción certera y absoluta. También, como otro argumento, tenemos la asignación o las asignaciones que le da el lenguaje, la materia curricular lenguaje, a otras palabras, de manera similar como yo querría implementar la coyuntura dentro de los textos explicativos. Por ejemplo, tenemos que decir que la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2013, en la página 151, nos dice que los segundos, los trazos de duración corta, son el dominio de lo inmediato y de manera general de la Constitución coyunturales. O sea que podemos inmediatamente, sabiendo que la coyuntura existe, podemos ligarla a algo distinto de manera inmediata. Y es lo que hace el lenguaje. Por ejemplo, existen palabras que con su significado engloban muchas otras y gracias a esto el alumno podría recordar una gran cantidad de estos. Por ejemplo, al alumno o alumna se le dice que recuerde 3 verbos y el alumno o alumna los recuerda: saltar, correr, caminar, por ejemplo. Digamos que usamos la coyuntura dentro del marco de la colonia chilena. Hubo 3 coyunturas y puede hablar sobre suficientes batallas que hay, o desastres también, como se le llama, dependiendo de quién fue el ganador. Y esto le puede ayudar bastante en un futuro para ordenar los sucesos en una línea de tiempo, y también para entenderlos de mejor manera a lo largo de su educación. Ya dando un ejemplo mucho más popular, por decirlo de alguna manera, mucho más social, esta estrategia es similar a los mecanismos que la propia mente realiza cuando algo le gusta o tiene que recordar algo de algo que le agrada. Por ejemplo, los Pokémon. Eh, no sé si usted tiene conocimiento, pero existen muchas generaciones, o sea que con cada juego y cada consola de videojuegos van creando nuevos Pokémon y la gente los recuerda. La gente dice Pikachu, segunda generación, solo porque lo asocian con la palabra Pokémon. Y es muy fácilmente eh, extrapolable a cualquier ámbito de la vida realmente. Al anime, a las caricaturas, al deporte, a los mismos videojuegos. Así que la finalidad realmente de utilizar la palabra coyuntura dentro de las aulas es crear esas conexiones entre marco histórico, suceso histórico rápido, y la palabra coyuntura para que el alumno y alumna pueda llegar a conclusiones más rápidas y entienda mucho mejor cuál fue el proceso que llevó a ese marco histórico a iniciar y también a concluir, y a cómo se desarrolló por lo largo del tiempo. Y en conclusión, el concepto coyuntura puede ayudar mucho como herramienta en la enseñanza, empleándolo en los textos expositivos, ya sea en bajos niveles o en altos niveles de educación. Bueno, altos niveles de educación media también entra ahí. Y que puede ser fácil de recordar y se le asigna muy rápidamente a muchos espacios temporales, que además esto puede ser utilizado como en distintos marcos históricos y sin depender realmente de su índole, puesto que en todos los marcos históricos existen coyunturas que se han hecho relevantes y se ha hecho notar porque tienen su causa y efecto muy claro. Además, este también tiene una utilidad muy alta para los años posteriores, como dije anteriormente, pues sirve para ordenarse a la hora de estudiar. Por ejemplo, el alumno puede crearse una tabla, igualmente que lo hace la asignatura curricular de lenguaje con sus palabras, una tabla donde
uno de los, una de las hileras corresponda solamente a coyunturas. Esto le va a ayudar al estudiante a recordar mucho más rápido cuáles son las coyunturas de cierta época histórica y cuál es su efecto, puesto que ponen en la tabla coyunturas y en el siguiente efecto coyuntural. Y esto nos ayuda directamente a relacionar un evento con su consecuencia. Ahora lo que sigue por adelante es que esto, si es que llegara a servir o si es que se pudiese llegar a implementar en las aulas, realmente serviría. Puede ser incluida en, no sé, en el currículum nacional por parte del Mineduc, o finalmente permanecerá a lo largo del tiempo. Estas son preguntas que quedarán para un siguiente trabajo, pero yo creo que realmente demostré que la coyuntura puede ser útil dentro del aula y dentro de espacios de aprendizaje, tanto para él o la docente como para los y las alumnos y alumnas.